Bien. Bueno, en la clase de hoy vamos a estar viendo un tema nuevo, que es teoría de las restricciones. Vamos a Buenas. ver una introducción teórica con una presentación que está ahí en el EVA y vamos a ver un caso práctico. Además de este material, cuentan con un video sobre una charla que dio Raúl Bianchi, ¿sí? Que él es ingeniero y estuvo trabajando en lo que fue el plan de vacunación contra el COVID, la vacunación que se realizó en 2021. Y bueno, él aplicó teoría de restricciones a esta situación, bueno, que fue conocida por todos y me parece que es interesante si ustedes pueden ver ese video para comprender mejor el tema. ¿Sí? E ir proyectando la presentación que tenemos. Perfecto. Bien. Esta presentación, como les decía, está en el EVA, la pueden ver por ahí. ¿Tá? Pero bueno. Comienza desarrollando los conceptos de trabajo en línea, de trabajo en equipo, ¿sí? En una línea de producción, cada unidad, digamos, puede trabajar de diferentes formas. Cuando nos referimos a trabajo en línea, es cuando cada persona o cuando cada trabajador trabaja sobre unidades independientes. ¿Sí? Y por el contrario, trabajo en equipo es cuando dos o más personas trabajan sobre una misma unidad de producción. ¿Tá? Un poco esto se confunde un poco el concepto de trabajo en línea con línea de producción. En realidad, lo que nosotros o sea, se llama línea de producción a, a- a lo que es diferentes puestos de trabajo que están generando como una cadena, digamos. Eso es lo que comúnmente llamamos línea de Mauro, producción, pero no confundir con trabajo en línea. Trabajo en línea quiere decir que cada persona trabaja sobre unidades de producción independientes, y trabajo en equipo es que una o más, o sea, dos o más personas trabajan sobre una misma unidad de producción. Mauro, buenas Dentro de cada noches. puesto de trabajo se puede trabajar en línea o en Hola, 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 equipo. hola. ¿Sí? Perdón, estaba probando porque pensé que no me escuchabas. No, que básicamente en el trabajo en línea el producto de uno sería la materia prima del otro. ¿Se podría entender por ese lado? Claro, Que le van poniendo un valor lo agregado. importante del trabajo en línea es que cada persona, digamos, trabaja sobre unidades de producción diferentes. ¿Tá? Y en trabajo en equipo pueden haber varias personas que estén trabajando sobre la misma unidad de producción. ¿Tá? Pero dentro de lo que le llamamos un puesto de trabajo. ¿Tá? Después, si la producción es encadenada, digamos, y hay varios puestos de trabajo, se conforma lo que se llama línea de producción. Donde en esa línea de producción, en cada puesto de trabajo, puede haber gente trabajando en línea o puede trabajar en equipo. Si trabajan sobre la misma unidad de producción, digamos, trabajan en equipo. Si trabajan sobre unidades de producción independientes, trabajan en línea. ¿Sí? ¿Se entendió? Confunde Sí. un poco el tema ahí de trabajo en línea de producción, pero eh, no sé, la idea bueno, generar esa precisión. ¿Tá? Después acá vamos a definir, digamos, varios conceptos que después los vamos a ir uniendo y trabajando en lo que es el práctico, ¿no? El caso práctico. Después tenemos el tiempo eficiente, ¿sí? Que es, el tiempo eficiente es el tiempo en el que la persona, digamos, está a disposición del trabajo. ¿Tá? Este, Dentro de ese tiempo que uno está a disposición, está el tiempo productivo, que es el que efectivamente la persona está haciendo tareas. ¿Tá?
y está lo que es la tolerancia productiva, que es el tiempo que la persona está en condiciones de trabajar, pero por situaciones ajenas a él no, no está trabajando, ¿tá? Porque, no sé, se necesita esperar a la máquina para que haga determinado proceso o porque la máquina requiere mantenimiento o lo que sea. Entonces, en definitiva, el tiempo eficiente es el tiempo productivo, o sea, el tiempo en el cual la persona está haciendo tareas, más la tolerancia productiva, que es el tiempo en que la persona no está haciendo tareas por las situaciones ajenas a él. ¿Sí? Después tenemos lo que es el tiempo improductivo, que es el tiempo que no se está, digamos, que la persona no está realizando tareas por su propia decisión y no por una situación que venga determinada, digamos, por la maquinaria. ¿Tá? Acá hay algunos ejemplos, como, bueno, como para fumar, para charlar, eso sería tiempo improductivo. ¿Sí? Acá este párrafo es importante, ¿no? En la fijación del tiempo productivo se recoge un comportamiento promedio en la jornada, incluyendo pérdidas por razones naturales del trabajador que no se consideran tiempo improductivo. O sea, no sé, por ejemplo, ir al baño o si hay un tiempo de ya determinado para el almuerzo, lo que sea, eso no sería tiempo improductivo, digamos. ¿Tá? Este, o sea que esa es un poco la definición. Bien, después tenemos otra definición que es el tema del ciclo de producción, ¿sí? Que el ciclo de producción es el tiempo que transcurre entre la salida de una unidad de producción y la siguiente. ¿Tá? O sea, quedó pronta una unidad de producción, el tiempo que se demora en que quede pronta la siguiente, ese es el ciclo de producción. ¿Tá? Es tiempo. ¿Sí? Este, y bueno, y el ciclo eh, se puede referir a un eslabón, digamos, de la cadena o a todo el proceso productivo, digamos. También incluso se puede restringir a cada puesto de trabajo, ¿no? ¿Tá? Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? De una empresa que produce camisas, tiene un puesto A que es cortar la tela, un puesto B que es coser la camisa, y un puesto C que es pegar los botones, y un puesto D que es planchar y doblar la camisa. ¿Sí? Donde tenemos la cantidad de personas que trabajan en cada puesto de trabajo, el tiempo eficiente y el ciclo. ¿Sí? ¿Tá? Acá tenemos bueno, determinados cambios. ¿Sí? Y bueno, y acá tenemos otro concepto que es la cantidad máxima de producción. ¿Tá? Nosotros habíamos hablado sobre el ciclo, que el ciclo del tiempo que se demoraba entre terminar una unidad de producción y la siguiente. O sea que ya hablamos sobre lo que está en el denominador. Lo que está en el numerador es el tiempo disponible. ¿Sí? Entonces, el tiempo disponible dividido el ciclo es la capacidad máxima de producción. ¿Tá? Es un poco la fórmula, digamos, de lo que es la capacidad máxima de producción. ¿Sí? Que sea acá, en el ejemplo que teníamos un trabajador por cada puesto de trabajo y cambia el tiempo, tenemos el tiempo productivo y tenemos la tolerancia productiva. ¿Sí? Recuerden que el tiempo eficiente es la suma del tiempo productivo más la tolerancia productiva y tenemos acá los ciclos. ¿Tá? Mauro, tengo una Sí, consulta. Porque esto me hace acordar al factor trabajo, de costos y gestión de sí, costos y sí, sí, gestión. tienen muchos puntos en común. Porque acá se va a tomar en cuenta la tolerancia interna y tolerancia externa o es tolerancia productiva englobada en total. ¿A qué le llamás tolerancia interna y cuál es? La interna era, por ejemplo, no sé, en una empresa que se lava ropa,
el operario carga la máquina de lavar ropa en tanto tiempo y tiene que tener una espera por la máquina. Esa es la tolerancia interna. Y la tolerancia externa era Sí, la que tenías que esperar en los otros procesos. esa le llamamos tolerancia productiva, sí, sí, esa interna. Bien. Y la Y externa, externa, ¿verdad? Que es cuando tenés que esperar. pero esperar ¿Cómo? a qué, por ejemplo. Ah, al proceso anterior. Por ejemplo, no sé, vos en un proceso tenés que hace 100 unidades de producción, en otro 200 y en otro 150. Claramente el que va a demorar más es el de 100. Y los otros dos procesos van a tener sí o sí una tolerancia externa por ese de 100. O sea, entre esperar Claro. la unidad de El, producción. el- la externa estaba dada por el proceso crítico. Claro. Bien, Sí, que Eso no lo ahí, vamos a considerar. sí, ahí hay una ociosidad, ¿no? exacto. Sí, sí, en el caso ese de la externa, hay, hay una ociosidad. La que vos definís como interna es un tiempo, Es la productiva. es la Bien, tolerancia productiva y la externa sería ociosidad. bueno, gracias. Sí. O sea, coincido contigo que son temas muy, muy relacionados porque lo vamos a ir viendo, tienen muchos, muchos puntos en común. Mejor, mejor. Y sí, 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 sí. Bien, el tiempo total, claro, porque ¿qué pasa? El tiempo total lo marca el proceso B multiplicando por este ejemplo por la cantidad de puestos, ¿sí? O sea, el tiempo eficiente es 8 minutos por los 4 puestos, ¿tá? O sea, el tiempo eficiente es 32 minutos. El tiempo para hacer una camisa es de 32 minutos, ¿tá? Y el puesto crítico es el proceso B, ¿tá? ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo importante? Que el proceso crítico, ¿cuál es el cuello botella? Es aquel que tiene el ciclo más largo, el que demora más en producir su parte, digamos, ¿sí? Ese es el cuello botella del proceso crítico, ¿sí? El que tiene el ciclo más largo es el que lo definimos de eso y lo vamos a ir viendo más adelante, pero va a condicionar, digamos, el resto del proceso productivo, digamos. ¿Ah? Bueno, después, bueno, mira, acá tenemos lo que decía el compañero, la tolerancia interna, ¿sí? Claro, y la tolerancia externa, acá, perfecto. La tolerancia interna, como él bien decía, está con el propio del proceso, relacionado con la máquina, digamos, y la tolerancia externa está cuando deriva de otro proceso, de proceso crítico. Perfecto. ¿Está? La tolerancia escrita del proceso anterior. Perfecto. O sea que en realidad, dado esto, yo no me acordaba de esta diapositiva, pero entiendo que las dos están dentro de la tolerancia productiva. Ahí Alan, o sea, la pregunta que hizo Alan, él perfectamente definió estas dos tipos de tolerancias. Ambas están dentro de la tolerancia productiva. Sí, ahí estoy viendo la diapositiva anterior que estaba el ejemplo. En tiempo productivo entre A y B son 2 minutos la diferencia y dice tolerancia productiva 2 minutos. Eso sería la externa, si vamos al caso. Perfecto, sí, sí, sí. ¿Ves? Yo, Ah, bien. o sea, en realidad también la externa es ociosidad, pero digo, Sí, eh, sí, eso sin duda. de todas maneras, para unificar el criterio, digamos, lo vamos a incluir acá dentro de tolerancia productiva. ¿Tá? Así quedamos todos alineados con las definiciones Gracias. que manejamos. ¿Tá? En tolerancia productiva ponemos la tolerancia interna y la tolerancia externa. Bien. Y bueno, estos eran como definiciones, que algunas, como decía el compañero, eran de materias anteriores. Y, y en realidad lo que queríamos es como reflotar conceptos para poder desarrollar lo que es la teoría de las restricciones, ¿tá? Que en inglés, ahí vemos Theory of Constraints, también llamado TOC. Es una teoría que desarrolló un físico israelí, Goldratt, que bueno, él escribió un libro muy, muy, muy conocido que es La Meta,
¿sí? The Goal en inglés. Hasta hace un tiempo en YouTube estaba como el video, digamos, porque hay una película y estaba el video de la película, o sea, del libro, y lo que hace es la historia, digamos, está enmarcada dentro de una fábrica donde bueno, hay determinados problemas de producción y el protagonista busca cómo resolver, cómo producir más, cómo rentabilizar más el negocio. ¿Tá? Acá el concepto clave de la teoría de restricciones es que dentro de un proceso productivo hay diferentes eslabones, ¿sí? Hay diferentes procesos, puestos de trabajo o integrantes, digamos, de la cadena de valor, que en realidad lo que hace la teoría de las restricciones es lo considera como un todo, ¿sí? Este, porque, digamos, las capacidades de producción en cada eslabón de la cadena pueden ser diferentes, pero lo importante es que el proceso crítico, ¿sí? Condiciona al total del proceso productivo. ¿Tá? Por eso es que acá nos dice bueno, que se analiza el sistema como un todo. ¿Tá? El objetivo de la meta, digamos, o sea, que tiene el protagonista de la meta, el objetivo de la teoría de las construcciones, de la teoría de las restricciones, es ganar más dinero ahora y en el futuro. O sea, es maximizar, digamos, el beneficio. ¿Tá? ¿Cómo se maximiza el beneficio? Tratando de aumentar el throughput, ¿tá? Que el throughput lo define como precio de venta menos costo de materia prima. ¿Sí? Este, o sea, tratar de lograr la mayor cantidad de throughput posible. ¿Tá? Tratar de bajar lo más posible el inventario, porque el inventario implica un costo inmovilizado que tiene la empresa, porque cuanto más inventario necesita, no sé, más depósitos, más personas para gestionar ese depósito. Esos depósitos o tienen un costo de alquiler, tienen un costo de limpieza, pueden tener eh, necesidad, digamos, de adquirir, puede implicar intereses por una cuota de un préstamo. En definitiva, ese inventario implica dinero inmovilizado y mayor costo, digamos, de capital de trabajo. Por lo tanto, lo que busca la teoría de restricciones es bajar ese costo de inventario lo más posible. ¿Sí? Y después, obviamente, tratar de bajar los gastos de operación. ¿Cuáles son los gastos de operación? Todos los que no están en el costo de la materia prima, digamos. Entonces, la ganancia de la empresa sería el throughput menos los gastos de operación. ¿Tá? Recordemos que el throughput era el ingreso menos el costo de la materia prima. Entonces, ¿cómo calcula el rendimiento sobre el capital invertido? Bueno, hace ese throughput menos los gastos operativos, ¿sí? Los gastos de la operación, o sea, es decir, la ganancia neta dividido lo invertido en inventario, digamos. ¿Tá? O sea, la idea de la teoría de restricciones es tratar de maximizar ese rendimiento sobre el capital invertido. ¿Sí? ¿Se va entendiendo hasta ahí? Sí, se entiende así. Bien. Este, ¿Qué pasa? Como analizamos el proceso productivo como un todo, en realidad si uno va dividiendo, digamos, por eslabones, digamos, de esa cadena de producción, o por esos procesos, digamos, no todos, en general no nos encontramos con procesos productivos donde todos los procesos son uniformes, que todos logran producir al mismo nivel, donde digamos, vuelvo a repetir, uniforme la producción. En general, cuando nosotros vamos a casos reales, nos encontramos en que hay picos, digamos, en el sentido de que por lo menos, por ejemplo, hay algún proceso que es el que es cuello de botella, digamos, el que repetimos, como vimos en el concepto anteriormente, es el que tiene el ciclo más largo. ¿Sí? Entonces, ese proceso, digamos, va a limitar
la producción del sistema productivo en su conjunto. ¿Sí? Ese es un poco el concepto más importante, digamos, de las teorías de las restricciones. Acá, por ejemplo, vemos, acá hay una representación gráfica que ayuda mucho, ¿no? Supongamos que esta tercera persona, digamos, es el que tiene el ciclo más largo. ¿Tá? Entonces, eh, al tener el ciclo más largo, se le va a acumular inventario, digamos, de productos en proceso antes del proceso. ¿Por qué? Porque el eslabón que viene previamente manda a producción y como el proceso crítico, digamos, es más lento, ¿tá? Eh, no logra absorber, digamos, toda la producción que le manda el eslabón anterior y se va generando inventario. ¿Tá? Entonces, una forma de darnos cuenta cuál es el proceso crítico es ir viendo dónde se acumula más inventario. ¿Tá? En el punto donde se acumula más inventario, seguramente estemos ante el proceso crítico. Otra forma de darnos cuenta es cuál tiene el ciclo más largo. ¿Tá? Eso se puede dar en distintos puntos, porque, por ejemplo, si acá, por ejemplo, la restricción es el mercado, porque nosotros logramos producir 100 unidades, pero el mercado nos permite colocar 80. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nos queda en el stock, digamos, de productos terminados, nos quedan 20 unidades, ¿tá? Que las tenemos que queda en nuestro inventario. ¿Sí? Este, eh, o sea, en el mundo ideal, digamos, desde el punto de vista de minimizar el costo de capital de trabajo y de capital invertido, cuanto menos stock tengamos, mejor. ¿Tá? Este, digo, hay un equilibrio ahí entre tener menor cantidad de stock posible para minimizar el capital invertido y lograr cumplir con los clientes, ¿no? Este, pero bueno, en este ejemplo, si nosotros logramos producir, por ejemplo, en un día logramos producir 100 unidades, pero logramos solo vender 80, en realidad nos va a generar 20 unidades de producto terminado en stock. Ahora, en ese caso, la restricción, digamos, era el mercado. Pero, por ejemplo, si la restricción es el recurso número 2, en realidad nosotros en la etapa, en el recurso número 1, digamos, producimos 100, pero el recurso número 2 nos permite producir 80, por lo tanto nos va a quedar producto en proceso, inventario de producto en proceso por 20 unidades, antes, digamos, del recurso 2. ¿Sí? Entonces, en este caso, como decíamos, donde se acumula mayor inventario es el proceso crítico. O sea que el proceso crítico en este caso sería el número 2. La etapa número 2 o el recurso número 2. Que es el que tiene el ciclo más largo o el que produce menos, digamos, como quieran verlo. ¿Tá? ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí. Bien. ¿Tá? Entonces, ¿cómo hace la teoría de restricciones para gestionar esto? O sea, ¿cuál es la idea de esto? ¿Tá? O sea, ya identificamos que en el proceso productivo hay diferentes eslabones, tenemos claro que no todos tienen el mismo ciclo, tenemos claro que se nos acumula inventario, digamos, previo al proceso crítico, cuello de botella, y que lo que busca la teoría de restricciones es maximizar el throughput, minimizar los costos operativos y minimizar la inversión en inventarios. ¿Tá? Pero bueno, ¿cómo podemos hacer eso más bajado a tierra, digamos? Lo primero que deberíamos hacer es identificar cuál es la restricción, o sea, cuál es el cuello de botella. ¿Sí? Acá, como decíamos, em, nos podemos dar cuenta por el ciclo, nos podemos dar cuenta por la acumulación, por el nivel de stock, ¿sí? Donde se acumula
más stock, o por las cantidades, digamos, producidas. ¿Tá? Cuestión que más allá de cómo nos demos cuenta, lo importante en esta etapa es identificar dónde está el cuello de botella. Lo segundo que deberíamos hacer es tratar de que ese recurso, ese proceso crítico, digamos, maximizar la utilización, digamos, ver que si se puede estar operativo, digamos, ahí lo más posible. ¿Sí? Eso es un poco, por ejemplo, no sé, en ese proceso crítico, si hay un descanso, bueno, que otro tome su lugar mientras esa persona descansa, para tratar de que esté funcionando todo el tiempo, porque ese proceso crítico es el que va a marcar el ritmo del resto del proceso productivo. Entonces, si ese proceso crítico para, a la larga se va a parar todo el proceso productivo. Entonces, un poco como en el ejemplo que ponen acá, bueno, obviamente esa persona tiene que descansar, pero hay que tratar de que ese proceso crítico siga funcionando para que no repercuta en el resto del proceso productivo. ¿Tá? Entonces hay que buscar, bueno, en este caso, este, bueno, que otra persona tome su lugar o, no sé, buscar alternativas para que ese proceso crítico esté al máximo, digamos, de, de- de- de producción. ¿Sí? Este, Después lo otro que sugiere, digamos, la teoría de restricciones es subordinar el resto del proceso productivo, ¿tá? Al proceso crítico. ¿Sí? O sea, en el sentido de que no, la velocidad, digamos, de producción hay que acompasarla al cuello de botella. Porque si no, lo que vamos a hacer es generar más inventario. No vamos a resolver nada. Y repetimos que el inventario tiene un costo. ¿Tá? Cuanto más inventario, más costo de capital de trabajo. ¿Sí? Bien. O sea, si la restricción se llena, no lance más trabajo al sistema. ¿Tá? Ese es un poco el concepto. ¿Tá? O sea, que el proceso crítico marque el paso de la producción. ¿Sí? Después, qué es lo otro el otro paso? Tratar de elevar la restricción. ¿Sí? Tratar bueno, la identificamos, logramos de que siempre esté operativa, digamos, ese proceso crítico. eh, Acompasamos el ritmo, digamos, del resto del sistema productivo a ese proceso crítico y ahora lo que tratamos de hacer es tratar de elevar la restricción, tratar de que ese proceso crítico produzca más, ¿sí? O dicho de otra forma, bajar el ciclo de ese proceso crítico para, bueno, para permitir que levantar, digamos, esa restricción, porque al producir más ese proceso y todo el resto del proceso productivo, de la línea de producción, estaba subordinado a ese proceso, en realidad al levantar esa restricción, podemos levantar el nivel de producción a nivel de toda la organización. Muchas veces cuando elevamos una restricción, tenemos que tomar en cuenta que puede aparecer una restricción nueva. ¿Tá? Y en ese caso hay que subordinar, digamos, el resto del sistema productivo a esa nueva restricción. ¿Sí? Y después tenemos bueno, como último punto lo que decíamos, ¿no? Repetir los pasos nuevamente porque cuando nosotros levantamos una restricción puede surgir que el proceso crítico pase a ser otro y bueno, y ahí hay que hacer ajustes en el proceso productivo. ¿Tá? Acá tenemos un ejemplo de exploradores, ¿no? O sea, tenemos un excursionista, ¿tá? Que es el más lento, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Los otros excursionistas iban mucho más rápido, digamos, pero hubo un momento que obviamente no lo podían perder a Herbie y tuvieron que parar para que Herbie llegara, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de la teoría de las restricciones, ¿qué nos sugiere hacer?
esta metodología, digamos, es bueno, en vez de ir al ritmo que cada uno puede y después tener que estar esperando, o sea, poner a Herbie primero para que él marque el paso. ¿Tá? Y también lo que se hace es, bueno, a ver, si Herbie tiene menos peso en la mochila, capaz que puede caminar más rápido y no cansarse tanto y puede, podemos llegar antes. Entonces, Herbie en este caso sería el proceso crítico, ¿tá? Porque tiene el ciclo más largo, es el que demora más en llegar. Entonces le marca el paso al resto del equipo y se trata de alivianar su carga pasándole peso de su mochila al resto de los excursionistas. Para de esa forma tratar de, digamos, de levantar su restricción. ¿Sí? Que en este caso, bueno, era el tiempo que demora él. ¿Sí? Digo, es un ejemplo como para tratar de ilustrar, digamos, la idea, ¿no? ¿Sí? Él también habla de lo que es tambor, amortiguador y cuerda. ¿Sí? Eh, tambor es el que marca el ritmo de producción, o sea, es el proceso crítico. ¿Tá? Amortiguador es que o sea, es tratar de esto, de que se produzca lo más posible, digamos, en ese proceso para no dañarlo, porque problemas en ese proceso crítico repercuten en toda la organización. ¿Tá? Y hablamos de la cuerda para que tratar de subordinar, digamos, el resto de los eslabones de la cadena a ese proceso crítico. En definitiva, es lo mismo que veníamos diciendo, pero con otras palabras. ¿Tá? Bueno, también, cosa que ya hemos visto, o sea, los temas de capacidad no se deberían asignar, ¿tá? A los productos, ¿sí? Y lo otro es que lo que busca es el output final del sistema, reduciendo los costos de explotación y de inventario, ¿sí? Eso es un poco lo que tenemos de ahí. Acá un poco que en realidad el ABC, digamos, y la teoría de restricciones, o sea, no tienen ningún conflicto entre ellos, sino que se complementan. ¿Tá? Incluso cuando veamos ABM y analicemos, digamos, las actividades, hay temas de estos que van a surgir. ¿Sí? Este, lo importante acá es que tenemos que tener una visión de todo el proceso productivo en su conjunto. O sea, identificar los procesos críticos y darnos cuenta que condicionan al resto de la organización. ¿Tá? Entonces, si nosotros vamos a ampliar la capacidad en alguno de los eslabones en la cadena porque logramos más clientes y logramos mercado para nuestros productos y vamos a incrementar la capacidad, bueno, pensemos que como prioridad lo tenemos que hacer en los procesos críticos, porque si nosotros aumentamos la capacidad de producción en un proceso que no es crítico, el proceso crítico sigue igual, no vamos a lograr en su conjunto un incremento en la producción de la organización. ¿Tá? Entonces, este tema está muy relacionado con lo que es capacidades, porque si bien cada eslabón de la cadena tiene su propia capacidad, la capacidad de la organización en su conjunto está condicionado por el proceso crítico cuello-botella. ¿Sí? Entonces, tan importante como saber eh, las capacidades de cada eslabón es cuál es el cuello-botella y tratar de trabajar sobre ese punto, subordinando el resto del sistema a la capacidad que tiene ese proceso. Esa es un poco la idea. No sé si se entiende. Les reitero que tenemos como les decía, en el EVA hay un video, ¿tá? de un ingeniero Raúl Bianchi, que él trabajó, digamos, en el proceso de vacunación, ahí en el proceso de vacunación del COVID,
el proceso, el factor crítico, digamos, era las vacunas que podíamos recibir, digamos, porque bueno, porque en ese momento todo el mundo quería, todos los países querían vacunas, entonces el factor crítico en las vacunas, que él explica muy claramente en el video, el que le recomendamos que lo vean, explica cómo se subordinó, digamos, el resto del sistema en función de las vacunas que íbamos recibiendo. Bueno, había vacunatorios y había personal de vacunación que tenía incluso remuneraciones variables en función de lo que se requería hacer, y eso estaba todo subordinado a la cantidad de vacunas. En la medida que teníamos pocas vacunas, se iba vacunando lo que se podía y en la medida que llegaban más vacunas, el sistema estaba pronto para poder vacunar más, este, vacunar lo más posible, digamos, la mayor cantidad de personas posibles con el factor restrictivo, digamos, que era la cantidad de vacunas. ¿Tá? No sé, Elvio, si a nivel teórico quieres hacer un comentario de teoría de las restricciones, o si a ustedes tienen, si les surge alguna duda en esta luego de esta presentación. Buenas tardes para todos. Bueno, somos poquitos como siempre. Lo importante de las gráficas y de las presentaciones que estaban ahí es la parte visual de cómo identificar un cuello de botella. Lo más importante es entender que el cuello de botella es el proceso o aquella actividad crítica que limita la posibilidad de aumentar la capacidad de producción. ¿Sí? Si vamos un poco más para atrás, al ejemplo de Herbie, de los Boy Scouts, el libro de la meta está escrito como una novela, en la cual se interactúan temas familiares con la teoría de las restricciones. Y en esa novela donde Goldratt va comentando lo que le va sucediendo en la fábrica, sale de excursión con su hijo. Y para llegar con su hijo y un grupo de compañeros del colegio, tenían previsto llegar en X tiempo al lugar de destino y en realidad iban muy lento. Entonces, ¿qué pasaba? Herbie, que era el que se le iba atrasando, era el que en un momento los demás tenían que parar, esperar a que él llegara hasta donde estaban los demás para poder ir todos juntos. Entonces, le pregunta a Herbie, ¿qué le pasa? Bueno, el grito del grupo, más allá de eso, era el más lento, pero también tenía una mochila con muchas cosas, había adelante. Y tú liderás el ritmo de la excursión. Esto es lo mismo que en una empresa. Aquel proceso que es más lento es el Profe, se ritmo está entrecortando todo. de los demás procesos. Porque si otros producen más rápido, lo que van a hacer es sobre todo. ¿Sí, Alan? No, se estaba entrecortando todo. No sé si soy yo o qué. Sí, no, de repente es mi conexión, porque en un Ah, momento está. yo escuché a Mauro entrecortado. Eh, Ah, repito la idea, ¿no? En esta excursión, lo que sucedía era que el más lento se atrasaba, por lo tanto los demás tenían que esperarlo para que todos pudieran llegar juntos a destino y en tiempo. Entonces, Goldar lo que dice, bueno, Herbie, vení adelante para que todos fueran al ritmo de Herbie. Pero ¿qué pasaba? Los otros chicos se aburrían. Entonces dice, Herbie, ¿qué llevas en la mochila? Y bueno, llevaba muchos enseres, comida, etcétera. Entonces lo que hicieron fue quitarle peso a Herbie para que pudiera avanzar un poco más rápido. Entonces, ¿qué es lo que comentaba Mauro en un momento? Alivianar el cuello de botella, tratar de ver qué mejoras de eficiencia se pueden realizar en el cuello de botella para aumentar su productividad de todo el que aumentamos las fotos que surge del libro La Meta, que está escrito, como yo les comentaba, como una novela. Si seguís un poco más adelante con la presentación, Mauro,
Entonces, cuando llegamos a tambor, amortiguador, cuerda, ¿qué es lo que significa ahí? El cuello de botella es el que marca el ritmo, es el tambor, que va diciendo cada cuánto se tiene que producir las demás actividades o los demás procesos. Pero ¿qué es lo que pasa? Si llega a haber alguna falla en alguna actividad o en algún proceso que no es cuello de botella, ¿qué va a pasar? Va a trancar a todo el sistema. Por lo tanto, si logramos que en esas actividades que no son cuello de botella haya un sobrestock, un poco de stock superior al necesario. ¿Por qué? Porque si hay alguna rotura, por algún motivo inesperado, que separe la producción de aquellas actividades o procesos que no son cuello de botella, si no tenemos ese sobrestock o ese amortiguador, pare todo el sistema. ¿Sí? Es la idea conceptual, que si bien seguir el ritmo del tambor, que es el cuello de botella, siempre es bueno tener un amortiguador que sirva de cuerda, que se pueda extender, de forma tal que si en algún momento alguna actividad o proceso que no es crítico tiene algún problema, algún fallo, alguna rotura, bueno, el cuello de botella nunca esté parado. Entonces, la idea de esta teoría es que la actividad que es cuello de botella o es proceso crítico siempre esté trabajando o produciendo a su capacidad práctica máxima. Y las demás actividades o procesos se subordinen a la actividad cuello de botella. Pero eso implica que deben de producir al ritmo del cuello de botella, pero siempre tiene que haber alguna holgura, algún sobrestock que permita amortiguar si en algún momento las actividades o procesos que no son cuello de botella tienen algún problema que no pueden producir por alguna ruptura, por algún desperfecto, por algún paro, por el motivo X que sea. ¿Sí? Esa es un poco la idea que se está queriendo transmitir en esta presentación. Y seguí un poquito más, Mauro. Entonces, el objetivo de la teoría de las restricciones o de TOC es aumentar al máximo el output, como dice ahí. El output que es que al final del sistema productivo se obtenga la mayor producción máxima diaria posible o la mayor cantidad de productos finales, manteniendo estable o reduciendo los costos de explotación, o sea, los costos necesarios para realizar los procesos productivos. Ustedes tienen presente aproximadamente en empresas industriales o en empresas que tengan que hacer inversiones en capital de trabajo entre cuentas a cobrar, inventarios, menos cuentas a pagar, en el entorno de qué porcentaje de las ventas andan esa necesidad de capital de trabajo. ¿Podés repetir la pregunta, Elio? Porque se me... Si tienen idea, ¿qué porcentaje puede representar el capital de trabajo? Cuando definimos el capital de trabajo financiero en finanzas, clientes, los inventarios que tenemos, ¿sí? De productos terminados, materia prima, productos en proceso, menos las cuentas a pagar a nuestros proveedores, nuestros pasivos espontáneos. Eso lo vieron en finanzas de empresas, si lo recuerdan. Es como si fuera el capital de trabajo contable, pero sin considerar el efectivo y sin considerar las deudas financieras de corto plazo. Eso se define como necesidad de capital de trabajo. Esa necesidad de capital de trabajo se tiene que financiar. Y generalmente representa un porcentaje que no es menor en empresas que tengan actividad industrial o comercial, por ejemplo. Y anda como mínimo en un 10%, a un 15% o hasta un 20% de las ventas anuales. ¿Sí? Lo cual no es poco. Entonces, si nosotros podemos reducir el inventario, cuando hablamos de inventario hablamos de materias primas, productos en procesos y productos terminados, si es una empresa industrial, si es una empresa comercial, hablamos de mercadería de reventa. Si podemos bajar ese inventario para vender los mismos, porque somos más eficientes, ¿qué estamos haciendo? Estamos bajando la necesidad de capital de trabajo. Ese capital de trabajo hay que financiarlo. ¿Sí? Y la financiación
¿Con qué financiamos el lado del activo de nuestro estado de situación patrimonial? Contabilidad patrimonial. ¿Lo financiamos con pasivos o con fondos propios? Tanto los pasivos financieros como los fondos propios tienen un costo financiero. Los pasivos financieros, la deuda financiera, el costo que tiene es tasa de interés explícita que debemos de pagar a nuestro proveedor, al banco, por ejemplo. O si emitimos deuda en el mercado, a la tasa que estamos emitiendo esa deuda. Por ejemplo, Conaprole emite con ahorro con una tasa de interés que surge del mercado. Pero por otro lado también está el costo de oportunidad de los fondos propios, que en finanzas ustedes lo ven como qué, como la tasa de retorno requerido por el inversor, que también es un costo, que generalmente nos olvidamos de que existe, pero existe para el empresario. Entonces, cuanto menor sea la inversión en inventario, mayor va a ser la rentabilidad desde la perspectiva del inversor, porque tiene que alocar menos fondos propios o tiene que pedir menos prestado a los bancos, ¿sí? O necesita menos deuda financiera. ¿Se entiende? ¿Eso qué hace? Aumenta la rentabilidad del negocio desde una perspectiva de la inversión en fondos propios. ¿Se entiende el razonamiento? Bajar el inventario aumenta la rentabilidad del inversor o del accionista. ¿Por qué? Porque necesitamos invertir menos en capital de trabajo para realizar nuestra actividad. Por otro lado, bajar los costos de explotación significa aumentar el margen de rentabilidad del negocio. Por lo tanto, implica que la empresa va a ser más rentable en términos monetarios. ¿Se entiende? Si nosotros podemos mantener estables o reducir los gastos de explotación, ¿sí? O sea, los costos de estructura, vamos a hacer que la rentabilidad final del negocio sea mayor. Por lo tanto, también vamos a estar aumentando la rentabilidad de la perspectiva del inversor. O sea, estos conceptos aplican para la vida profesional de ustedes, hacia adelante. Y tratemos de verlos alineados en forma transversal con la rentabilidad del negocio, cómo financiamos el negocio desde la perspectiva de la teoría financiera. Yo sé que estoy fuera del curso con estos conceptos, pero lo importante es que ustedes entiendan lo que estamos queriendo transmitir en estas presentaciones. Entonces, ustedes conociendo los costos de las actividades, identificando cuál es aquella actividad que es el proceso crítico de cuello de botella, viendo cómo levantar esas restricciones, vamos a poder mejorar la capacidad de producción, vamos a poder mejorar la rentabilidad, siempre y cuando que produzcamos y vendamos más, manteniendo los costos estables, o incluso reduciéndolos, o reduciendo los inventarios. Eso lo que vamos a hacer es que la empresa sea más rentable, o la organización sea más rentable, es un conjunto a nivel global, y por lo tanto con una menor necesidad de inversión en capital de trabajo financiero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a requerir un menor inventario para realizar la misma actividad. Estamos hablando en términos relativos, ¿no? En términos porcentuales, como la necesidad de capital financiero en el cual se incluyen los inventarios con respecto al nivel de actividad, que son las ventas de la empresa o la producción de la empresa. ¿Se entiende la idea? Estoy tratando de que ustedes razonen y relacionen conceptos que estamos viendo puntualmente de la teoría de las restricciones con conceptos de rentabilidad que pueden haber visto en otra materia como contabilidad gerencial, ¿sí? O como pueden haber visto el retorno sobre la inversión en finanzas. Yo estoy tratando de ver bien porque contabilidad gerencial la estoy cursando ahora y finanzas no la cursé. Sí, estoy igual que Alan. Bueno. Bueno, yo tengo un defecto. Soy viejo No, no, y, pero es que esta materia es de cuarto, es no, del último semestre, está bien lo que haces. claro, pero yo lo que quiero es que ustedes integren conocimiento más allá de que lo apliquen o no. Sí, 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 está Entonces, perfecto. digo, fui hasta el año pasado docente de finanzas, dejé ahora por un tema laboral, doy clase en posgrado de costos vinculando costos y finanzas, y lo que creo más importante para ustedes cuando salgan de esta materia, que cada uno de los conceptos que vieron, aunque no los apliquen, no apliquen a veces, los incorporen para tomar decisiones en el futuro, porque son herramientas que les sirven para tomar decisiones y para poder guiarse en la actividad
gerencial o profesional para poder asesorar mejor a sus clientes o para poder asesorar mejor al directorio de la empresa a la cual estén vinculados o a su jefe inmediato que corresponda, ¿sí? Entonces, la idea acá es que ustedes entiendan que el objetivo de la meta es aumentar la rentabilidad del negocio, ganar más dinero hoy y mañana. ¿Cómo lo puedo hacer? Es maximizando el retorno sobre la inversión, por un lado, que es sobre los inventarios, ampliando el margen de rentabilidad final del negocio, eso es aumentando la productividad, o sea, la capacidad de la empresa manteniendo constantes los costos de operación o los costos de las actividades, que básicamente son costos fijos. Y si lo podemos reducir, mejor, porque se amplía más el margen de utilidad final del negocio. ¿Sí? Esta materia estaría bueno si hubieran cursado finanzas o si hubieran cursado contabilidad gerencial. Pero gerencial 1 es previa a esta materia. En realidad, para contador, para el licenciado, lo que Para necesitas es licenciado costo no. para la gestión. Por eso. Claro. Con costo para la gestión se da algo de toma de decisiones. Está perfecto. Es Sí, sí, correcto. lo del factor trabajo y lo que hemos dado de ABC y todo, creo que Tamara debe también tenerlo fresco, porque venimos del semestre pasado del costo para la gestión, Sí, justamente. sí, sí, tal cual. Claro, claro. Y ustedes vieron costo para la toma de decisiones en costos para la gestión de la carrera de licenciatura, ¿sí? Claro. Exacto. Correcto. Bien. Bárbaro. Bueno, Mauro, si está bien la idea, si me pudieron seguir, te dejo para que puedas continuar con la práctica. Bien. Yo antes de arrancar con la práctica, o sea, quería, o Si sea, tenés algún destacar, comentario más. ¿cómo? No, que si tenés algún comentario más, perdón. Sí, o sea, además de que el tema de la vacunación de COVID fue importante para todos, porque fue un tema de interés para todos, de toda la población en general, a veces hay algo en una empresa que no nos afecta a todos, pero el tema de la vacunación nos afectó a toda la sociedad en general. También refleja que esta teoría de restricciones va más allá de empresas industriales, ¿no? O sea, acá se aplicó un sistema de vacunación, que es un servicio, digamos, no es una industria. Este, o sea que es una aplicación que nos muestra que nosotros capaz que estamos como más acostumbrados a pensar en estas cosas en empresas industriales, pero en realidad para servicios también se puede, se puede aplicar la teoría de las restricciones. ¿Tá? Ya les digo, si pueden, mírenlo el video que está realmente interesante. Vamos a compartir acá, como les decía, un caso práctico. Ahí está, ahí está. Bueno, la práctica esta está ahí en el EVA, en la práctica número 7, Olympic Games. ¿Sí? La empresa Olympic Games se dedica a la fabricación de bicicletas de competición. El armado de cada bicicleta, o sea, la unidad de producción va a ser la bicicleta, se realiza en 3 actividades continuas que se detallan a continuación. La actividad 1 es la fabricación de los cuadros. ¿Tá? Ahí lo que tenemos es, la unidad de producción es un cuadro de bicicleta. ¿Sí? Esa actividad está compuesta por 2 puestos, ¿tá? Que están en línea de fabricación. Un puesto de cortado, donde un operario procede al cortado y moldeo de los tubos de aluminio en las medidas establecidas para confeccionar las distintas partes de la bicicleta, trabajando permanentemente sobre la unidad de producción en una jornada de trabajo de 8 horas, produce el equivalente en tubos cortados para armar 32 bicicletas. ¿Sí? Se utiliza una sierra, una dobladora y el tiempo de elaboración de la unidad de producción, tubos cortados y doblados para armar un cuadro, depende del trabajo manual del operario.
¿tá? Dentro de esta actividad también tenemos el puesto de soldado, donde un medio oficial recibe los tubos de cortado y procede al soldado de los mismos para confeccionar los cuadros y demás partes de una bicicleta, insumiéndole un tiempo de 25 minutos por unidad, debiendo además esperar 5 minutos por unidad para el enfriado de las soldaduras en las distintas piezas. ¿Bien? Esto es lo que es la actividad 1 de fabricación. Después tenemos otra actividad de pintura, donde la unidad de producción son 8 cuadros de bicicletas, y donde tenemos una cabina de pintado, la cual tiene incorporado un horno para el secado de la pintura y además un compresor y una pistola para pintar. En la cabina o horno de pintura se procede a pintar 8 cuadros en forma simultánea por un oficial pintor. Dicha tarea insume un tiempo de pintado por el oficial de 60 minutos, ¿sí? Para los 8 cuadros que están dentro de la cabina, y 60 minutos adicionales en el horno. eh, Sin control del pintor se termina el proceso de pintado. ¿Ah? Y después tenemos la actividad 3, que es la de ensamblado, donde tenemos la unidad de producción, es una bicicleta. Eh, en este proceso se incorporan al cuadro los restantes elementos físicos para armar la bicicleta, para lo cual, trabajando en equipo, 2 operarios permanentemente sobre la unidad de producción emplean un tiempo de 20 minutos por unidad. ¿Tá? La empresa trabaja 25 jornales en promedio por mes. Y bueno, tenemos los CEPIDES. Primer CEPIDE, definir y calcular el ciclo para una bicicleta y determinar cuál es la actividad crítica y puesto crítico cuello de botella. Calcular la producción máxima diaria para cada actividad y en función de la organización actual, los recursos fijos. O sea que tenemos que ver cuál es el ciclo, cuál es la actividad crítica y cuál es la producción máxima diaria. ¿Ah? ¿Quieren mirarlo un poquito, pensarlo un poquito ustedes y después lo vamos repasando entre todos, lo vamos viendo entre todos? Bueno, como quieran. Bueno, a ver,
Bien. Si les parece, Sí, claro. vamos viendo. Bueno, ahí yo voy proyectando un poco la solución que, que está colgada en el EVA para irlas viendo entre todos. ¿Ah? Bien, lo primero, determinar el ciclo para una bicicleta. ¿Tá? Recordemos que el ciclo es el tiempo que transcurre entre que se termina una unidad de producción, o sea, en este caso una bicicleta, y es el tiempo que transcurre entre que se termina una bicicleta y la siguiente. ¿Tá? Entonces, tenemos actividad 1, cortado. ¿Cuánto es el ciclo para esa actividad? Tenemos el ciclo, la fórmula era tiempo disponible sobre producción máxima diaria. ¿Sí? El tiempo disponible, ahí tenemos 480, que entiendo que es 8 por 60. ¿Sí? 8 por 60, 480. O sea, 8 horas por 60 minutos, entonces tenemos 480 minutos de tiempo disponible. ¿Sí? Esto está visto desde el punto de vista diario. Y la producción máxima diaria es 32, creo que acá eran cuadros, ¿no? Era un dato de letra. Nos decía que en 8 horas Sí, produce equivalente a tubos cortados para armar 32 bicicletas. ¿Sí? Era un dato de letra. Entonces, tenemos que el ciclo para esta actividad de cortado es 15 minutos. ¿Sí? Después tenemos la actividad soldado, donde nos dicen que cada bicicleta lleva 25 minutos cada unidad y además hay que esperar 5 minutos para el enfriado de las soldaduras. O sea que tenemos media hora por cada bicicleta. ¿Sí? Acá es donde aparece el concepto de la tolerancia interna, ¿no? Esos 5 minutos que tenemos que esperar que se enfríe la soldadura es tolerancia interna porque bueno, el trabajador es una causa que lo excede a él, o es externa a él, y no le queda otra, digamos, que tener que esperar, porque si no, no puede seguir trabajando. ¿Ah? Entonces tenemos 30 minutos de ciclo. Después tenemos la actividad 2, que es la de la pintura, donde tenemos que se sacan 8 cuadros cada 2 horas. O sea que tenemos 8 cuadros cada 2 horas, tenemos 32 cuadros cada 8 horas. ¿Tá? Entonces tenemos el tiempo disponible 480 minutos dividido 32 cuadros, ¿tá? Porque se hace de 8 cuadros por hora, pero hay otra hora que es para que se seque, digamos, ¿tá? Que está en el horno. ¿Sí? Entonces, en realidad se sacan por día, digamos, por jornada, 4 unidades de producción, que son 8 cuadros cada uno. Entonces son 32, digamos, 32 cuadros. 480 minutos, que son las 8 horas por 60 minutos dividido 32 cuadros, nos da un ciclo de 15 minutos. Y después tenemos la actividad 3, que nos dice que el ciclo es 20 minutos por unidad como dato de letra. Por lo tanto, ahí, ¿cuál sería el proceso crítico? la actividad 1. Actividad 1, soldado, ¿verdad? Porque es la que tiene el ciclo más largo. Perfecto. Ah, claro, sí, la actividad 1, ahí va, del soldado. Porque la actividad 1 en sí lo que demora es la del proceso más largo también, que es el soldado, Exacto. ¿no? Ahí está. Bien. Perfecto. ¿Tá? Bueno. Entonces pasamos, ya calculamos los ciclos, ahora vamos a calcular la producción máxima diaria. ¿Tá? Por ejemplo, la producción máxima diaria va a ser el tiempo disponible dividido el ciclo. ¿Sí? Entonces, para la actividad 1 tenemos 480 minutos dividido un ciclo de 30. ¿Sí? O sea que podemos hacer 16 bicicletas por día. Para la actividad 2 teníamos un ciclo de 15 minutos, entonces es 480 dividido 15, podemos hacer 32 bicicletas. Y para la actividad 3 teníamos un ciclo de 20,
O sea que es 480 dividido 20, podemos hacer 24 bicicletas. ¿Está? Si eso lo llevamos a capacidad práctica mensual, o sea, lo multiplicamos por los 25 jornales que trabajamos en el mes, nos da que podemos hacer como máximo 400 bicicletas en la actividad 1, 800 bicicletas en la actividad 2 y 600 bicicletas en la actividad 3. ¿Hasta ahí se va entendiendo? Bárbaro. ¿Sí? Bueno, entonces ahí preguntamos, ¿cuál es el costo según ABC? ¿Ah? Y tenemos como dos alternativas, digamos. Porque nos daban, perdón, nos daban como dato de letra. Vamos a volver a. Porque nos daban unos datos de letra acá. ¿Ah? Nos dicen los costos de las actividades. La actividad 1 tiene costo de 200.000 pesos, la actividad 2 tiene un costo de 800.000 pesos y la actividad 3 120.000 pesos. O sea que es 1.120.000 pesos de costo, ¿ah? Que tiene todo el proceso. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el costo según ABC? Entonces tenemos como dos alternativas acá, ¿no? Una incorrecta, como bien decimos acá en la solución, y otra la correcta. ¿Sí? Podríamos dividir los costos de cada actividad por la capacidad práctica máxima de la actividad. ¿Sí? Y así tendríamos una tasa eficiente, ¿tá? Que nos da un costo, si sumamos las tasas eficientes, nos da un costo unitario, en este caso, de 1.700. ¿Eh? Esto es incorrecto. ¿Por qué? Porque no estaríamos aplicando teoría de las restricciones, porque si aplicamos teoría de las restricciones, ¿qué es lo que nos dice la teoría de las restricciones? Que el proceso crítico, en este caso la actividad 1, porque era la que vimos que tenía el ciclo más largo, condiciona el resto del proceso productivo y ejerce como un tope, digamos, de producción. Por lo tanto, si bien a nivel de actividad, por ejemplo, la actividad 2 podría producir 800 bicicletas, a nivel de toda la organización, o sea, la empresa, no podríamos producir más que el cuello botella, o sea que no podríamos producir más de 400 bicicletas. Por lo tanto, para costear, según ABC, de la forma correcta, tendríamos que tomar como capacidad práctica máxima 400 para todos los casos. Porque por más de que una actividad pueda producir 800, como el proceso crítico puede producir 400, en realidad lo que haríamos es sobreestoquearnos y aumentar más la inversión en inventario si nosotros producimos 80 bicicletas en la actividad 2. Entonces, para minimizar el costo de inventario, dado que el proceso crítico condiciona al total de la organización, lo ideal es poner como capacidad práctica máxima 400, porque es la capacidad práctica máxima del proceso crítico. Mauro, consulta, Sí, llevándolo a la vida real. sí, Para aumentar, supongamos que preciso justo en un mes producir 700 u 800 o 600, o sea, más de las 400. Ahí se puede evaluar si conviene estoquear o contratar a otra persona para que haga equipo en la actividad 1 para bajar los tiempos. Se podría evaluar las dos posibilidades. sí, sí, lo vamos a ver un poco más adelante, pero lo que pasa es que vos podés estoquear en la medida que no colocas todo en el mercado, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Este, habría que ver ahí. Mauro, ¿Sí? si yo no entendí mal, lo que Alan quiere es producir y vender más, Correcto, porque la empresa no puede producir y vender más de 400 al mes, claro. Ahí las dos porque Helm, posibilidades, o que que es la la actividad, actividad 1, le limita. o sea, la única forma es, Entonces, si vos ampliar la capacidad del cuello de botella, ahí está, la única forma es ampliar la capacidad del cuello de botella. que la única Ver forma de qué es forma en equipo, otra persona, capaz.
en realidad sería trabajo en línea. Para duplicar la producción, Ah, claro, sí, si es perdón. una producción manual, tenés que tener en paralelo dos operarios que estén trabajando sobre unidades de producción diferentes. Y eso es trabajo en línea. Claro, porque el trabajo en equipo, ¿te acordás que era sobre la Y ahí misma unidad de aumenta la producción? O sea, que capacidad terminás produciendo las mismas de desarrollo 400 de bicicletas. ellos. Pero el tiempo no bajaría ahí igual, a dos personas cortando y dos personas soldando. No sé, es una suposición. A ver, ya te digo, Y esa en actividad, Igualmente, realidad, eh, tienen ahí que trabajar sobre unidades de Tamara producción. levantó la mano. No, no, no. Ahí está reformado. Sí, Tamara. no, que lo que decía Alan de poner otra persona más en cortado y en soldado, en realidad capaz que no tendría sentido, por ejemplo, poner en cortado, porque dentro de la actividad uno soldado vendría a ser como un proceso crítico dentro de la actividad. Totalmente de acuerdo. Está Bien, muy bien, bien. bien. Sí, acá justamente para tratar de ver eso, en el CEPIDE nos dice, bueno, ¿cómo puedo aumentar la capacidad de producción de la empresa para poder abastecer la demanda creciente, ¿no? Ah, Determina la nueva capacidad práctica de la empresa. Entonces, nos da un ejemplo es considerando el costo adicional de un operario para cualquier puesto de 50.000 pesos. O sea, nosotros podemos contratar una persona más para cualquier puesto y nos sale 50.000 pesos. ¿Tá? Cargas sociales incluidas. ¿Tá? Entonces nos pide cuál es el nuevo costo de ABC. ¿Tá? Entonces, yendo un poco al teórico, digamos, tenemos la posibilidad, supónganse, estamos en la realidad. Los dueños nos permiten gastar 50.000 pesos más, que es el costo de una persona más. ¿Dónde la pondríamos a esa persona? Un soldado. Perfecto. Pues, como bien dice la compañera, nos conviene ponerla en el proceso crítico, ¿no? Entonces nosotros, si, si a esa persona la ponemos soldado, ¿tá? Que tenía 30 minutos, ¿sí? Si los ponemos trabajando en línea, ¿tá? Logramos bajar eso a 15 minutos. O sea, en línea, ¿qué quiere decir? Que uno va soldando un cuadro de bicicleta y el otro va soldando otro cuadro. Entonces, en realidad, en los 30 minutos, o sea, un cuadro nos sigue llevando 30 minutos. Pero como tenemos dos personas soldando cuadros, uno sobre un cuadro y otro sobre el otro, en realidad bajamos los tiempos a 15, porque en realidad en media hora tenemos dos cuadros prontos, ¿sí? No uno como teníamos antes. Entonces eso nos hace bajar el ciclo, porque recuerdan que el ciclo se calculaba como el tiempo disponible por la producción máxima. Este, entonces, como vamos a tener más producción máxima, baja el tiempo, ya que el tiempo disponible es el mismo. ¿Sí? El tiempo disponible nos referimos a la jornada, digamos. ¿Sí? Los 480. Entonces, ahí, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos la producción máxima diaria, 480, que es el tiempo disponible, porque la jornada sigue teniendo 8 horas y cada hora 60 minutos, dividido 15. ¿Por qué dividido 15? Porque ahora el ciclo que antes era 30 pasa a 15. Por esto que le decíamos, porque como trabajan en línea, son dos personas soldando, uno suelda cada cuadro, entonces cuando termina media hora tenemos dos cuadros más. O sea que el ciclo pasa a ser 15. ¿Sí? Entonces, si el ciclo pasa a ser 15, tenemos 32 bicicletas como máximo que podemos producir eh, en el día. ¿Sí? ¿Me siguieron? Sí. ¿Qué pasa? Como ahí tenemos un costo adicional de 50.000 pesos, ¿no? Que no podemos olvidar. Como bien decíamos ahí en la presentación, hay que
rever, digamos, cuál pasa a ser el cuello de botella, porque ahora sabemos que la actividad 1 puede hacer 32 bicicletas, la actividad 2 puede hacer 32 bicicletas, pero la actividad 3 tenía 24 bicicletas. Entonces ahora el proceso crítico pasa a ser la actividad 3, que puede hacer 24 bicicletas, o sea, 600 bicicletas al mes. Entonces ahora, calculando el costo según ABC, tenemos una nueva restricción, que son las 600 bicicletas. Si bien nosotros logramos llevar la actividad 1 a 800, teníamos una actividad con 600, entonces esa pasa a ser nuestro cuello de botella, ese pasa a topear, digamos, la producción de toda la organización y hacer la capacidad práctica máxima. En la actividad 1, que agregamos una persona más, tenemos 50.000 pesos más de costo. Antes teníamos esa actividad, nos salía 200.000 pesos, ahora nos sale 250. ¿Sí? La capacidad práctica máxima, como decíamos, es en el proceso crítico, que son 600 bicicletas al mes. Entonces tenemos un nuevo costo de 1.950, ¿tá? Que es más bajo que el anterior porque logramos producir más. ¿Sí? Y bueno, en la medida que haya marcado para 600 bicicletas, nosotros vamos a aumentar el throughput. Por lo tanto, la rentabilidad de la empresa va a mejorar. Recuerden que el throughput era el ingreso por venta menos el costo de la materia prima. ¿Tá? ¿Hasta ahí se entendió? Bárbaro. Bien. Y entonces ahora tenemos el CEPIDE 7. Si por un problema técnico, un problema en la soldadora, separa la actividad de soldado, ¿sí? Que la actividad de soldado era la que teníamos el proceso crítico, ¿no? Por una hora. Calcula cuánto asciende el costo para la empresa de esa hora no trabajada. Utilice los datos originales de la letra. O sea, olvidémonos de que entra esa persona adicional. Volvamos a la situación original donde teníamos una sola persona en ese puesto, donde ese puesto era el cuello de botella. ¿Y qué pasa acá si en el cuello de botella hay un problema técnico y se pierde una hora de trabajo? ¿Tá? ¿Qué pasaría? Se pierde de producir, o sea, seguro. ¿Cuánto se Dos pierde de cuadros. producir? Dos ¿Cuántas cuadros. bicicletas? Dos. Dos Ay, se me bicicletas, escucha. perfecto. Entonces, lo que Perdón, nos vamos. dice Alan es la capacidad práctica máxima es 400, pero la producción real va a ser 398. Y la producción real de la empresa, o sea, 398 porque ese era el proceso crítico. ¿Tá? Entonces, vamos a tener el costo, ¿sí? Lo vamos a dividir, o sea, nosotros teníamos la tasa eficiente, que la vamos a multiplicar por la producción real, que ese sería como el inductor, digamos, si vamos a ABC, y tenemos un costo de las bicicletas de 1.114.400. Y tenemos dos, que es ineficiencia, ¿sí? Bueno, como veíamos en el caso en los casos anteriores de ociosidad, digamos, conceptualmente se calcula de la misma forma. Y ahí tenemos 5.600 de costo de ineficiencia que no lo volcamos a las bicicletas. ¿Tá? Lo que acá marca Helio, que es un poco lo que queríamos reflejar, que una pérdida de una hora en el cuello de botella implica un costo para todo el sistema, ¿sí? Y una ineficiencia para todo el sistema. ¿Qué pasa si se pierde una hora por ejemplo, en el proceso, la actividad 2, por ejemplo? ¿Cambia la cantidad producida de la empresa? ¿Cambia? 4 cuadros, ¿no? Ahí va, se pierde una hora, eh, o 2 horas, o sea, va. Pongamos Sí, que se porque en pierden 2 dos horas horas, eran 8. con el secado también se pierden 8 cuadros. A 8 cuadros. Pero ¿cuánto terminaría produciendo la empresa al mes?
400 igual, por el 400 crítico. igual. Perfecto, perfecto, Alan. Eso es lo que nosotros queríamos mostrar acá. Que Bien. digo, no es lo mismo perder horas en el proceso crítico que en otro. ¿Sí? Así como no es lo mismo aumentar la capacidad de producción en el proceso crítico que en otra producción, porque si nosotros aumentamos la capacidad de producción en la actividad 2 y de 800 bicicletas podemos hacer 1200, si seguimos teniendo la restricción de las 400 bicicletas no vamos a poder producir más bicicletas. Entonces no tiene sentido gastar más recursos en aumentar la actividad 2, ¿sí? Que es un poco lo que mostrábamos. También lo que queríamos mostrar es que ante una interrupción en el cuello botella baja la cantidad producida del periodo y ante una interrupción en un proceso, digamos, que no es el crítico, no varía la, la cantidad a producir siempre y cuando no se convierta en un proceso crítico, digamos, ¿no? ¿Tá? La capacidad práctica máxima no cambia, ¿sí? Lo que se genera es un costo por ineficiencia. ¿Tá? Y acá un poco lo que ponemos, lo que transcribimos es un párrafo un párrafo del libro, digamos, de la meta de Goldratt, es que han aprendido que la capacidad de la planta es igual a la capacidad de sus cuellos botella. ¿Sí? Lo que los cuellos botella produzcan en una hora equivale a lo que la planta produce en una hora. Así que una hora perdida en el cuello botella es una hora perdida en el sistema entero. ¿Tá? Es un poco lo que ese párrafo importante es un poco lo que queremos reflejar en este caso práctico. ¿Sí? No sé si se entendió el caso, si quedó alguna duda, alguna celda donde no se entendió bien la fórmula, algún resultado. Por mi lado, todo bien. Sí, quedó claro. Bien, bien. No sé si él vio, ¿querés hacer un Un breve comentario sobre el caso práctico o resumen de general? lo que, sí, un breve resumen del objetivo de la práctica. Nosotros venimos dando capacidad práctica máxima y ociosidades. Entonces, ¿cuál es la ociosidad relevante? La ociosidad de cada actividad respecto a su capacidad práctica máxima o la ociosidad respecto a la capacidad práctica máxima del cuello botella, les pregunto, para calcular ociosidades y para tomar decisiones sobre las ociosidades de la empresa, La capacidad máxima de la sobre el cuello de botella organización. y la otra opción, ¿cuál era, Elio? Las actividades que no son cuello de botella tienen una capacidad práctica máxima mayor. Entonces, Sí. para determinar el costo de las ociosidades, ¿cuál es el costo de la ociosidad que nos interesaría a nosotros desde una perspectiva de la teoría de las restricciones o desde la perspectiva de la empresa en su conjunto? ¿Cómo calcularían el costo de la ociosidad por ABC o de la empresa? Sí, por el proceso crítico, el tema de la tolerancia externa que lo hemos visto hoy, más temprano. Para cada actividad y para la empresa en su conjunto. Entonces, para costear y determinar el costo según ABC de una actividad que no es cuello de botella, ¿cuál sería la capacidad práctica máxima a utilizar? ¿La capacidad práctica máxima de la actividad o la capacidad práctica máxima de todo el sistema? Les pregunto. Y no hay De una todo el respuesta. sistema, intuyendo que hay hay un proceso crítico previo, o posterior igual. O sea que para cualquier actividad la capacidad práctica máxima va a estar dada por la actividad o proceso que es cuello de botella o que es el proceso crítico. Eso es lo que comentás vos. Sí, está muy serio igual, no sé. No, no, Yo opino pero como Alan, para darle un apoyo ahí, así nos equivocamos los Gracias, dos. Tamara.
Tamara opina lo mismo. ¿Y Paula, que no habla? Puede escribir igual. Bueno, no, sí, eso. Todo. Más o menos. Ya que si nos hundimos todos juntos, ¿no, Paula? No, no, que justo me fui 2 minutos cuando terminé el ejercicio y me perdí que estaban hablando. No, el resumen que yo quiero hacer un poco del objetivo de esta práctica es decir, bueno, a los efectos de determinar costo, según ABC, de cada actividad, ¿cuál es la capacidad práctica máxima que debemos utilizar? La capacidad práctica máxima de cada actividad y determinar la ociosidad de cada actividad de esa forma, o si tenemos una capacidad práctica máxima de todo el sistema, que está dada por una actividad o proceso crítico, en cada actividad, ¿cuál es la capacidad que tenemos que tomar? ¿La de la propia actividad o la de la empresa en su conjunto? Supongo que Adán y depende de... Tamara se pusieron. ¿Eh? ¿Eh? Adelante, adelante, Paula. Escuchamos. No, que supongo que depende de qué costo quiera medir. Si es el costo total del producto, entonces tomas la capacidad práctica máxima del total, o si es el costo de una actividad, tomas el de esa actividad, no sé. Bien, bien. Dos posturas, y bien interesantes las dos. Y válidas y ciertas las dos. Se me está cortando un poco la internet. O sea, ¿me escuchan ustedes? Sí. Sí, un poco Entonces, cortado. Capaz que te conviene si, sacar la como bien cámara. dale, apaga la cámara. Lo que comentó Paula y lo que comentaron ustedes, ambas son correctas. Depende del objetivo de lo que querramos costear. Una empresa, obviamente, lo que quiere costear es el objeto final, el producto o el objeto final, que es lo que, en definitiva, quiere conocer sus costos para tomar decisiones. Y desde esa perspectiva, tanto Alén, Tamara como Paula dijeron lo mismo. En ese caso, el costo relevante es en función de la capacidad práctica máxima de todo el sistema, que está dada por la capacidad práctica máxima del cuello botella. Ahí los tres estuvieron de acuerdo. Ahora, Paula dijo algo más. Si a mí en realidad me interesa conocer el costo de la actividad y cuál es la capacidad de producción de esa actividad, bueno, podría calcular en función de la capacidad práctica máxima de la actividad. ¿Es correcto tu comentario, Paula? Se nos volvió a ir. ¿Qué opinan No, en realidad, ustedes? no, me quedé pensando. Que en realidad Ah, no sé, porque igual si siempre terminás haciendo la misma cantidad porque no puedes hacer más, capaz que no te conviene calcularlo está bien, pero solo para vos eso. introdujiste algo que es importante, porque podemos tomar diferentes tipos de decisiones. Una decisión es decir, bueno, ¿cuál es mi costo según ABC para fijar precios o para definir rentabilidades? ¿Sí? Pero otra cosa es cómo gestiono, y lo vamos a ver a partir de la segunda parte del curso, cómo gestiono las actividades, cuál es el ABM, en este caso, operativo. Entonces, si hay una actividad que tiene un exceso de capacidad, podemos considerar la capacidad práctica máxima de esa actividad, pero con otro objetivo, tomar decisiones sobre la actividad. ¿Qué decisión podríamos tomar sobre esa actividad que tiene un exceso de capacidad? Y que está bien el planteo de Paula, y está bien el planteo de Alan. Son objetivos diferentes. Todos los tres estuvieron de acuerdo que si el objetivo es costear el objeto de costo que querramos, debemos de tomar la capacidad práctica máxima para todas las actividades, aquella que nos marca el proceso crítico o cuello de botella, aquella actividad que es la más lenta. Ahora Paula dice, bueno, pues si yo quiero saber el costo de una actividad en concreto aislado del sistema, porque tiene un exceso de capacidad, ¿sí? Ahí lo que estoy queriendo analizar es qué acciones puedo hacer para gestionar mejor esa actividad. Si tengo un exceso de capacidad, podría pensar en ofrecer servicios, por ejemplo, de Fazón a otras empresas. ¿Sí? O podría analizar si de alguna forma puedo
bajar la capacidad vendiendo activos, ¿sí? U otra alternativa que podrían ver es, bueno, si puedo aumentar la capacidad del cuello de botella, podría generar con las otras actividades que tienen más capacidad una mejora de eficiencia de todo el sistema y bajar costos a nivel del sistema en su conjunto, costos unitarios me refiero, ¿no? Por mejoras de eficiencia. Y eso podría permitir a la empresa hacer promociones o tratar de aumentar sus ventas, reduciendo, obviamente, precios de venta, pero tratando de no perder rentabilidades. Que fue lo que vimos en el caso cuando incorporábamos un trabajador en la primera actividad, ¿sí? Para aumentar la capacidad de la primera actividad. ¿Se entiende? Entonces, está bien conocer cuáles son las capacidades de aquellas actividades que no son cuello de botella, pero con otras finalidades, con finalidades de toma de decisiones, no con finalidades de calcular, dada la situación actual, cuál es la capacidad práctica máxima y cuál es la ociosidad de todo el sistema. La ociosidad relevante va a ser aquella que esté dada por el proceso crítico o cuello de botella. Y es la que vamos a tener que costear cuando hagamos ABC para costear productos. Ahora, como bien decía Paula, si el objetivo es otro, saber el costo de una actividad aislada del sistema, con otro objetivo, que puede ser tomar decisiones, está bien considerar la capacidad práctica máxima de esa actividad. Para ver si podemos tercerizar, o sea, hacer, perdón, un fasón o hacerle trabajos a un tercero, o analizar si podemos aumentar la capacidad del cuello de botella, si tenemos posibilidades de vender, porque tenemos demanda insatisfecha, bueno, ¿cómo cambiaría el costo unitario ante esa situación que fue la que hicimos? ¿Se entiende un poco el razonamiento que quiero transmitirles? Sí, está claro, sí. Sí. ¿Sí? Bien, perfecto. O sea, redondeando, para costear productos, la capacidad relevante es la capacidad del proceso crítico o cuello de sistema. Y todas las demás actividades tienen que bajar su nivel o su nivel de actividad a la velocidad de Herbig, del más lento. Y a su vez de ahí para abajo podemos tener ociosidades. Pensemos que la empresa trabaja por debajo de la actividad de lo que es su cuello de botella. Entonces, ¿cuál es el costo de la ociosidad de cada actividad que debemos de considerar? ¿El costo de cada una de las actividades en forma independiente o considerando la capacidad práctica máxima de todo el sistema? Les pregunto. Cuando queremos costear productos. El de todo el sistema. Todo el sistema. Siempre la capacidad práctica máxima, la capacidad práctica máxima del cuello de botella y la capacidad que estamos previendo trabajar o real. Si hay otras actividades que tienen mayores capacidades, no me interesa, porque mi demanda está por debajo de la capacidad práctica máxima de mi actividad cuello de botella o de mi proceso crítico. Y la capacidad ociosa relevante para todas las actividades va a estar dada por la capacidad práctica máxima de la actividad cuello de botella y la capacidad prevista o real. Si estamos en presupuesto, será la presupuestada, y si estamos haciendo una ABC real, será la real. Si tenemos otras actividades que tienen mayor capacidad, no me va a interesar para calcular el costo de productos. ¿Sí? Me podrá interesar conocerla en un futuro para tomar decisiones. ¿Está claro eso? Sí. ¿Dónde veíamos esto que está?
trancó ahí. Perdón. No, o sea, esto que comenta Elvio, ¿dónde lo veíamos en el teórico, digamos? En es la tolerancia esta externa, ¿no? Que decíamos que entra dentro de la tolerancia ¿Me productiva. siguieron? ¿Se me escuchan? ¿Cómo? Te Pues escucho yo escucho cortado cortado. a Mauro, debe ser mi internet. Yo los escucho igual. Redondea vos, Mauro, la clase. Nos decíamos que, o sea, esto que estábamos hablando sería una tolerancia externa, que cuando queremos costear todo el producto, porque es una tolerancia externa porque está derivado, digamos, del proceso crítico. Entonces, cuando queríamos costear todo el producto, lo metíamos dentro de la tolerancia productiva, ¿sí? Que la tolerancia productiva, ¿se acuerdan? Que estaba acá, la fórmula, tolerancia productiva, estaba dentro del tiempo eficiente, ¿sí? Incluso, o sea, si ustedes se acuerdan, yo en un momento también como que me confundí con ese, con esa tolerancia externa porque mencioné como que era ociosidad. Es ociosidad desde el punto de vista de la actividad de ese eslabón de la cadena, pero a nivel de todo el proceso, digamos, una tolerancia externa que debe ser incluido dentro del tiempo dentro de la tolerancia productiva y por lo tanto dentro del tiempo eficiente, digamos. Es como verlo en dos planos. Para costear el producto, vemos el proceso en su conjunto, digamos, y le incluimos esa tolerancia externa, la incluimos dentro de la tolerancia productiva y dentro del tiempo eficiente. ¿Ah? Ahora, si queremos analizar la actividad puntual, eso es una ociosidad y se puede trabajar, digamos, de forma particular, digamos, para tratar de hacer más eficiente ese proceso, ese eslabón puntual. ¿Tá? Eso es un poco unir, digamos, lo que nos estaba comentando Helio y lo que comentaba la compañera con lo que es la presentación. ¿Sí? Así que bueno, no sé si queda alguna otra duda final. Este, Ya les digo, les recomendamos ver el video de la charla de que dio Bianchi y bueno, repasar un poco las transparencias. Son los cuatro conceptos. Y si, bueno, si pueden ir incluso por YouTube, capaz que pueden llegar a encontrar la película, que no es muy larga y capaz que les puede ayudar a firmar conceptos. Son 40 minutos. ¿Cómo? Ah, 40 minutos de la película en total. Ah, es poco. La película es 40 minutos, sí, y es muy agradable. O sea, está filmado en la década de los 80, o sea que es una película antigua. Pregunta técnica sobre la evaluación que es el lunes que viene. ¿Cómo se podrá, o sea, cuánta es la duración estimada, si ya saben, qué clase de ejercicios pueden ir o podemos ver una clase de ejercicios justamente de todo? Sí, Y va todo dado hasta ahora, ¿no? O sea, sí, todo sí, lo que eso vimos en seguro. las prácticas. Va todo el Pero van a material ser, teórico sí, y el material teórico que ustedes tienen disponible, las presentaciones, los conceptos, este, va todo. bien. Va a haber 2 o 3 Ejercicios ejercicios y preguntas parecidos a los que teóricas. dimos en el práctico, entonces. Sí, sí, sí. Porque venimos quemados con Sí. leche de costos para la El gestión. tema que son de resolución numérica. ¿Eh? Ah, de respuesta calculada, eso seguro. ¿Qué les Sí, sí, pasó? sí. ¿Qué les pasó? Que el práctico era una cosa y Ah, después la evaluación era totalmente diferente.
Sí, Y tal yo cual. personalmente perdí en el primer parcial, la tuve que preparar con profesor y salvé sin problema el examen el 1 de julio. Pero no coincidía lo que se daba en el curso con lo que se preguntaba en el parcial después. O sea, la exigencia del parcial era mucho más superior a lo que era el parcial, a los prácticos. La verdad que yo hace tiempo que no estoy en modelos y sistemas y costo para la gestión. El tema que hay ahí es que se comparte a veces ejercicios porque modelos y sistemas puede ser algo que haya sucedido, Ah, me lo también. imagino, no sé. Bien, bárbaro. Puede haber pasado eso. Por la primera parte es muy similar. Este, después la segunda parte es un poco diferente. Pues la registración, el modelo de sistemas, ustedes no tienen registración, Correcto. ustedes tienen costo para decisiones que no tienen modelo de sistemas, y hay una materia que se llama Contabilidad Gerencial 1, que ahí se da costo para toma de decisiones y algunos temas más. O sea, lo que puede haber sucedido es eso, se me ocurre. Gracias. Yo quería preguntar El tema acá es que, sí, si se nos podrían subir algún ejercicio más, por ejemplo, de este tema o de Time Driven, que por ahí son los ejercicios que menos tenemos asimilados. Si pueden subir sobre alguno de todo, para practicar. bien, lo que habíamos hablado con Mauro a pedido de Alan, no sé si vos lo comentaste, Mauro, ¿no? Al principio de la clase, Lo de la clase extra no. de ver para el viernes una clase extra y tomamos una revisión antigua, nos va a dar un poco de trabajo porque la tenemos que convertir la letra para poder dar en clase y armar la solución, lo vamos a ver entre hoy y mañana y les avisamos por el EVA. Yo me voy a poner ahora cuando termine la clase a buscar algunas de las últimas revisiones y aquella que sea más fácil convertirla. Lo más importante acá, que tienen que ver de esta práctica, por ejemplo, es la unidad en la cual se están analizando las producciones. Tiene que ser la misma unidad. Y hay factores de conversión que tienen que considerar. ¿Sí? Acá hemos visto, siempre hablado de una bicicleta, pero en realidad son los tubos cortados para hacer una bicicleta, los cuadros soldados para armar una bicicleta, la bicicleta pintada, la bicicleta armada. ¿Sí? Pero siempre está referido a una bicicleta. Entonces, pueden haber procesos productivos que tengan diferentes unidades de producción o actividades que tengan diferentes unidades de producción y ustedes tienen que convertir esas unidades de producción a una misma unidad para poder hacer los tiempos y las mediciones de las producciones comparables. Eso es una dificultad que hay una prueba de revisión o se les puede dar en la vida real. Que tengan que expresar todos en una unidad de medida homogénea en cuanto a tiempos y en cuanto a producciones. ¿Se entiende? Sí, sí. Y lo que Perfecto. tienen que tener presente. Y la otra problemática que hay es si fuera una empresa que produce más de un producto. Entonces, ahí tendría que convertir la producción de esos dos productos para poder hacer las comparaciones. No sé si me explico. Si se producen, por ejemplo, una panadería que produce bizcochos y pan en una cierta relación técnica, bueno, esa relación técnica la tienen que acompasar en las mismas proporciones para poder hacer las comparaciones eh, para cada una de las actividades. ¿Sí? Bien. Esas son las dificultades que ustedes pueden no haber visto en la práctica de hoy y que en algún momento se puede haber preguntado en alguna práctica o en alguna revisión. Recuerdo la primera revisión, pero que no era por el EVA y que eran ventanas y portiones, y ahí pedimos teoría de restricciones y vamos a tratar de que eso no suceda. Pero bueno.
Mañana le confirmamos si armamos una prueba para dar una clase extra. Si la armamos para ustedes y para todos, no va a quedar grabada. Va a ser como una clase extra de dudas. El que quiere ir va y el que no, no. Y lo vamos a comunicar así en el EVA. Perfecto. ¿Horario puede ser 7 u 8, casualidad? Sí, 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 sí. 19 horas el viernes era lo que me habías planteado tú. Bien, No sé, Mauro, si te gracias. queda bien a Sí, vos. sí. Está perfecto. Muchas gracias. Hacemos eso. Por favor. Muchas gracias a ustedes por estar siempre al firme acá. Y Bueno, cualquier duda o consulta nos preguntan por el EVA. Bárbaro. Este, Bueno, buena bueno, jornada, buen descanso. bueno, impecable. un abrazo. Bueno, Chao, igual chao. ustedes, Chao, chao. nos vemos.